El día de hoy les queremos compartir un video de cómo fue nuestro proceso para sacar la licencia en Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida. Fueron muchas las personas que nos dijeron apenas llegamos que había que sacar la licencia y pues luego de varias semanas comprendimos por qué es obligatorio tener una licencia acá en los Estados Unidos y especialmente en Florida, ya que todo está lejos. El sistema de transporte de acá, de esta ciudad, pues aunque aún no lo conocemos cómo funciona, pero sí nos hemos dado cuenta que todo queda muy retirado. Por tal razón es obligatorio, no es ni siquiera un lujo, es una necesidad sacar una licencia. Y vamos a darle un poco de información, cómo fue el proceso desde el comienzo, qué fue lo que hicimos, a dónde fuimos a sacar la licencia, cómo se hace. Lo primero que todo, para poder entonces optar para la licencia de conducir aquí en el estado de Florida, si ustedes tienen su licencia de conducir de su país, en el caso de Mamá Eriquita, por tenerla vigente, pues ella se puede saltar un paso para obtener la licencia. En mi caso, yo que no tengo licencia vigente, o sea que está vencida, yo debo presentar un examen previo al examen escrito. Este examen es un examen obligatorio que exige por las leyes de acá de Florida. Este examen tiene una duración de 4 horas y es obligatorio hacerlo para aquellas personas que van a sacar su licencia, o sea, nunca han manejado o tienen su licencia pero está vencida. Es obligatorio hacer ese curso. Este curso se llama TLSAE. Dura 4 horas, se hace en línea, tiene 4 módulos. Cada módulo tiene 1 hora, se va estudiando, son 4 módulos. Y al final, cuando tú te sientas preparado, pues presentas la prueba final online. Lo bueno de esto es que tú estudias a tu propio ritmo y tú decides cuándo hacer la prueba. Y tienes 4 oportunidades en la prueba final. Es decir, si haces la prueba la primera vez y fallas, te dan 4 oportunidades más. El costo de este primer examen son $23 que se paga. Ya luego que tengas ese examen aprobado, debes irte a la página del DMV y van a la zona donde hacer el appointment o hacer una cita para el examen escrito, el segundo examen. Pero obviamente ya deben haber estudiado o deben haber descargado el manual. En esa misma página pueden descargar el manual en la página del DMV de su ciudad. Descargan el manual y estudian las leyes y las señales de tránsito, todo lo relacionado que va para el examen. Otra opción que también tienen para hacerlo un poco más práctico y que no sea tan tedioso es que ustedes pueden buscar en YouTube algunos exámenes que son ejemplos de cómo son los exámenes de la prueba escrita, y hay unos videos que te aconsejan o te orientan cómo las posibles preguntas que salen en esos exámenes. Por ejemplo, mi gente, fíjense acá, ustedes se ubican acá, fíjense que esta es DMV, ese es el nombre de la página que pueden buscar en internet o en YouTube. Hay muchos ejemplos de exámenes donde ustedes pueden ir practicando, y estos son modelos de exámenes que salen en la prueba escrita. Por ejemplo, los motociclistas tienen derecho a, y tienen las opciones que ustedes deben ir seleccionando. ¿Okay? Cada pregunta tiene una serie de opciones que deben seleccionar y luego van dándole clic al botón azul para para continuar con las demás preguntas. En total son 50 preguntas el examen, de las cuales se deben aprobar 40 buenas. Si no, pues fallas el examen. Lo bueno de acá es que si tú fallas,
te dice cuáles son las que están malas y tú puedes ir ya aprendiendo cuáles son las correctas para así ir mejorando, para cuando te salga en el examen ya pues ya tú sepas, obvio, no tal cual como está este examen va a salir en el examen real, pero sí es un ejemplo. Una eternidad más tarde. Bueno, señores, el día de hoy finalmente tomamos la prueba escrita para la licencia de conducir y la prueba de manejo. Lo primero, al llegar allá, pues te hacen una serie de preguntas, los documentos, para comenzar con el proceso. Documentos como tu pasaporte, en el caso de Mamá Eriquita, pues la licencia, otros documentos, la dirección donde vives, entre otras cosas. Luego de eso, que ellos verifican toda tu documentación, todos tus permisos legales de acá, de este país, te dan unas instrucciones. Bueno, antes de eso tienes que pagar $6.25 para poder presentar el examen escrito, o al menos es como un cobro que le harán, no sé si es exactamente por el examen escrito, ya que al final tienes que pagar otro monto, pero sí, te hacen un cobro primero de $6.25. Ya luego de ahí sí te dan las instrucciones, te dicen que tienes tanto tiempo para el examen, son 50 preguntas, de las cuales con 40 buenas apruebas y 11 malas repruebas el examen. Y bien, una vez entonces que te dan las instrucciones, ahí pues pasas como está una computadora, una pantalla, como tipo cubículo, y ahí comienzas con tu examen, seleccionando, te dan unas preguntas, como les dije previamente, los exámenes que estábamos estudiando, y vas seleccionando las respuestas que tú consideres que es la correcta y así sucesivamente. Bien, el examen de manejo básicamente fue, para mí, no sé si Mamá Eriquita qué piensa, pero para mí fue más fácil que el examen escrito. El examen escrito, full nervios, aunque para serles sincero, que las prácticas que hacíamos en online, las preguntas y las respuestas eran más complicadas. Estas al principio eran un poco confusas. O sea, confusa en el sentido de que tenías que leer bien, porque te dan varias opciones que tienden a parecerse muy... Y si no lees bien, no te concentras, pues puedes sacarlas mal. Ya cuando van a comenzar el examen de manejo, igual espera que te llamen. El instructor te ordena que montes en el vehículo y comienza un chequeo de las luces delanteras, traseras del vehículo. Luego tú tienes que ponerte tu cinturón de seguridad, proceder como se supone que ya tú debes saber cómo lo debes hacer porque has estudiado previamente. Comienzas tu prueba, él te da una serie de indicaciones lo que debes hacer, hacia dónde debes ir, debes girar, todo eso. Y obviamente tienes que ya saber cuáles son los pasos, respetar las señales de tránsito, saber cómo retroceder, todo eso. Ya pues al final, cuando termina la prueba, él te dice cuántos puntos tienes, y te dice si pasaste o no pasaste. Luego entran otra vez a la oficina y pues ahí los que pasan tienen la tradición ahí en ese departamento que anuncian su nombre y pues le dan a una campanita. Eso simboliza que la persona ha pasado su examen de manejo. Una eternidad más tarde. Y bueno, mis amigos, pasamos el examen escrito y de manejo. Fíjense que Mamá Eriquita pues está manejando. Yo tengo mi licencia, también pasé mi examen de manejo y mi examen escrito. Nos tomó 15 días prepararnos para poder lograrlo. O sea, nos pusimos en eso. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, nosotros nos guiamos mucho con los que fueron los videos en YouTube. Es cuestión de que practiques, porque nosotros lo hacíamos y le dedicamos al menos 2 horas diarias.
y eso nos ayudó bastante. Es cuestión de que ustedes practiquen, se pongan para eso. Y bueno, nada, si hay alguna persona que le ha gustado nuestro video y le ha servido, pues hagan sus comentarios. Si ustedes ya han hecho el examen, cómo les fue, si les sirvió los videos de YouTube, cómo lo hicieron, cómo estudiaron, de qué forma lo hicieron. No olviden compartir, suscribirse, dale like. dale duro bien duro a esa campanita. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.